Buenas tardes a todos. Es un placer para mí estar aquí hoy. Mi nombre es Cristina Mateo y soy vicedecana de iSchool of Architecture and Design, una de las 5 escuelas de iUniversity. Lo primero que quería hacer es agradecerles a todos su atención por estar aquí hoy y, por supuesto, a nuestro equipo de Executive Education y, por supuesto, a los dos fantásticos ponentes que tenemos hoy aquí, que van a establecer un diálogo y que ahora mismo voy a pasar a presentarles. Y van a estar hablando sobre un tema que me parece que es de especial importancia y que no es otro que el Green New Deal inmobiliario para la reconstrucción post-COVID. Ahora que estamos ya saliendo de este proceso que nos ha tenido confinados durante 4 meses y que tenemos que plantearnos cómo va a ser realmente, no ya nuestro futuro, sino nuestro presente inmediato. Creo que es fundamental hablar del efecto del cambio climático, de la degradación del medio ambiente, de lo que significan como amenaza y de lo que tenemos que hacer en cuanto a Unión Europea para enfrentarnos a esto. Desde el punto de vista del real estate, desde el punto de vista del inmobiliario, creo que es un aspecto muy, muy importante. Y para ello tenemos aquí a nuestros dos invitados de hoy, a nuestros dos ponentes, que estoy muy orgullosa de que sean profesores de nuestra escuela, de iSchool of Architecture and Design. Tenemos a Beatriz Corredor, que es presidenta no ejecutiva y presidenta del Consejo de Administración del Grupo Red Eléctrica. Ella es profesora adjunta de Social and Affordable Housing en el Master in Real Estate Development de la Escuela de Arquitectura y Diseño en la universidad y ha trabajado durante más de 20 años como registradora de la propiedad y 5 años en la administración pública y creo que ha pasado por todas las administraciones a todos los niveles, ha sido concejal del Ayuntamiento de Madrid, secretaria de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas en el Ministerio de Fomento y, por supuesto, ministra de Vivienda en el Gobierno de España. Es un lujo para nosotros contar con Beatriz Corredor y, por supuesto, con otro gran titán del sector, que es Fernando de Roda. Fernando de Roda es un ejecutivo con amplia experiencia en finanzas en el sector de la energía y del real estate, del inmobiliario. Recientemente se ha convertido en emprendedor y ha fundado Greenworld Partners, que es una empresa de finanzas sostenibles especializada en la estructuración de soluciones financieras para la implantación de proyectos de eficiencia energética y energía distribuida en el parque edificado, y eso tiene mucho que ver con lo que se va a hablar hoy. Él es consejero delegado de Greenworld Partners. Es también profesor adjunto de Corporate Real Estate en el Master in Real Estate Development de la Escuela de Arquitectura y Diseño de iUniversity. Y sin más, voy a pasar a darles la palabra. Ellos van a establecer un diálogo. Lo único que quería es invitarles a que cualquier pregunta que tengan la hagan a través del chat y al final dejaremos 5 o 8 minutos para que puedan hacer preguntas a nuestros dos ponentes. Así que, sin más, doy paso a Beatriz Corredor y a Fernando de Roda. Muchísimas gracias. Muy bien, bueno, Cristina, muchas gracias por invitarme a participar en esta iniciativa. Iniciativa de enorme interés por lo de actual que tiene. Precisamente porque ha sido, como bien comentabas, ha sido la pandemia del COVID quien ha puesto nuevamente al medio ambiente como protagonista principal, indeseado, de los planes de inversión a nivel mundial, ¿no? Y yo creo que esto no podía ser de otra manera. Si hay que reconstruir la economía, pues hagámoslo reforzando la sostenibilidad del planeta, ¿no? Era Fatih Birol, el presidente de la Agencia Internacional de la Energía, que decía, "This is once in a lifetime opportunity to shape a better energy future", ¿no? Y es así desde entonces, desde hace un par de meses, fundamentalmente con el objetivo de generar programas de estímulo, se habla mucho nuevamente del medio ambiente, ¿no? Pero en el caso de Europa, en realidad, pues fue la presidenta Ursula von der Leyen, ¿no? Ya a finales del año pasado, quien trajo dentro de su programa de gobierno, la idea de poner la sostenibilidad, el verde en la Unión Europea al máximo nivel, ¿no? Y fue ella la que anunció en su momento que la principal línea de trabajo pues sería lo que ya por entonces llamó el Green New Deal, ¿no? Y nombró a un vicepresidente ejecutivo, Timmermans, para sacarlo adelante, ¿no? Entonces, entrando de lleno en lo que es digamos, el contenido del diálogo, a mí me gustaría preguntarle
a Beatriz Corredor, sobre esto en concreto. Si puede explicarnos con algo más de detalle qué es el EU Green New Deal y en qué consiste. Pues buenas tardes a todos y a todas y gracias a Lie y a LinkedIn Live por habernos invitado. Es un placer estar aquí, es una pena no estar en persona y lo mismo digo por Fernando, porque aunque nos hemos visto en alguna ocasión, verse así en diferido es un poco, bueno, no es diferido, realmente es directo telemático, es un poco extraño. A ver, el Green New Deal es una expresión que no es tan nueva. El Green New Deal es una expresión que se acuñó ya en 2007 en Estados Unidos por un columnista del New York Times, Thomas Friedman, que habló del Green New Deal como medio para salir de la crisis de 2007, derivada de la subprime, un poco a la imagen del New Deal de los años 30, ¿no? de Roosevelt, del siglo pasado. Y este Green New Deal estaba basado en una reconstrucción fundamentada en la recuperación con energías renovables y la recuperación verde. Y ese mismo año, en 2007, ya la Unión Europea, todos recordaremos la famosa estrategia 2020-2020, que consistía en reducir un 20% la emisión de gases de efecto invernadero, aumentar un 20% la eficiencia energética y conseguir que el 20% de la energía se produjera de fuentes renovables. Esto fue en 2007 y ya prácticamente nos hemos quedado muy lejos de los objetivos que allí se manifestaron. Después, como bien decía Fernando, ya el año pasado, en diciembre de 2019, antes de la pandemia, con lo cual la pandemia solo ha acelerado todo, se anunció el Pacto Verde Europeo por parte de la Comisión como uno de los ejes estratégicos de esta nueva Comisión Europea que se formó después de las últimas elecciones y en el que es verdad que la presidenta Ursula von der Leyen junto con el vicepresidente Timmermans consideraron que, independientemente del color político de los diferentes comisarios, este era un eje claro para desarrollar en los próximos años de la Unión Europea, hasta el punto de que este pacto se lleva el 25% del presupuesto. Si estamos hablando de cantidades realmente importantes, de cantidades que están por encima de los 180.000 millones de euros e incluso si vamos a nuestro propio ley de cambio climático se complementa hasta los 260.000 millones de euros gracias a la colaboración público-privada, con lo cual no estamos hablando de una política ocasional, accidental o de una política que venga a poner un pequeño remiendo a un determinado problema, sino una política estructural que tiene que marcar todas las líneas de todos los sectores en los próximos años. Tiene medidas concretas, tiene medidas implementables y tiene medidas que además van a ser obligatorias para los Estados. Incluso se ha hablado de una posibilidad de una ley europea del clima con medidas que obligatoriamente tengan que ser incorporadas a los Estados miembros. Por tanto, ya estamos hablando de una clara concienciación en el ámbito regulatorio europeo y entre los sectores que se van a ver afectados, obviamente, uno es el energético y evidentemente luego hablaremos un poco más de qué manera el energético y el eléctrico en concreto es un eje transversal para que se pueda conseguir los objetivos de esta ley del clima europeo y del Pacto Verde Europeo, pero desde luego el sector inmobiliario es uno de los que tiene más peso y que tiene que adaptarse más, en mi opinión. Luego lo hablaremos, pero es verdad que es uno de los sectores que tradicionalmente se ha venido masivamente resistiendo a incorporarse a los nuevos parámetros de sostenibilidad. Es verdad que sería injusto pretender que todo el sector es igual, no es así, hay muchísimos avances. En los últimos 10 años, sin haber Pacto Verde Europeo, sin ley de cambio climático, ha habido grandes avances en materia de sostenibilidad y eficiencia energética en el ámbito inmobiliario, pero es verdad que es un sector que tiene mucho que aportar y sin el cual es imposible conseguir los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero y de eficiencia energética. Por eso es muy importante que este sector se incorpore a la línea que está marcando en todo el mundo, ¿no? Y tiene mucho que hacer. Aquí el paradigma no es abandonar como consecuencia de la pandemia los avances en sostenibilidad, sino al revés, acelerarlos, incorporarlos a todos los sectores y hacer que la transición sea justa para todos, sostenible desde el punto de vista económico, social, medioambiental y también desde el punto de vista del ciudadano y que alcance al final al ciudadano. Por tanto, el Pacto Verde es un marco regulatorio, financiero, de medidas que se tienen que aplicar necesariamente para que todos los sectores económicos y finalmente los ciudadanos nos adaptemos a un estilo de vida que pasa necesariamente por la sostenibilidad. Y como estaba diciendo que efectivamente el sector inmobiliario es uno de los que se tiene que incorporar, uno de los llamados sectores difusos, que tienen mucho que decir tanto en la reducción de gases de efecto invernadero como en el avance hacia la transición energética, y sin prejuicio que luego hablemos de cómo se relacionan los dos sectores, el energético y el eléctrico, sí que quería que Fernando nos hablara de su sector, de cómo el parque edificado, ese parque enorme edificado, si tenemos en cuenta que el 75% de la ciudad son las viviendas,
y el sector residencial en concreto, ¿qué relevancia tiene este sector en el mapa energético y medioambiental? ¿Cómo se va a incorporar al Pacto Verde Europeo? Muy bien, bueno, pues el parque edificado en realidad puede verse como una mina, como una cantera de energía. Un tipo de energía que, bueno, pues es poco común, es la eficiencia energética. En este sentido, es importante quizás comentar, ¿no?, que la eficiencia energética es una energía en sí misma. La Agencia Internacional de la Energía la considera la primera energía sostenible del planeta. Hay más posibilidad de generar energía, de dejar energía residente en el sistema, actuando a través de la eficiencia energética, que energía fósil producida por el planeta a lo largo de los últimos 35 años. Es decir, el parque edificado con una responsabilidad aproximadamente en torno al 30% del potencial de eficiencia energética que hay en el planeta es una enorme oportunidad de mejorar el consumo y la demanda energética a nivel global, ¿no? Este parque inmobiliario es muy conocido, ¿no? Pero es un enorme consumidor de energía final. El 40% de la energía final que se consume en el mundo se realiza dentro de lo que es los edificios. Básicamente estamos hablando del confort, de mantener la temperatura en el edificio, en el inmueble, en la vivienda, pues a 20 grados, independientemente de que fuera haga 0 o haga 40. Estamos hablando de la iluminación dentro de los edificios y estamos hablando de todos los electrodomésticos y todas las aplicaciones que tiran de consumo energético dentro de los mismos. 40% de la energía final a nivel mundial. Pero es que además es un elemento contaminante como ningún otro. Un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero que se producen a nivel mundial se producen dentro de los edificios. Y la realidad es que ese parque edificado en un territorio como el europeo es un parque edificado generalmente muy antiguo. En el caso concreto de España, más del 80% del parque edificado pues, se considera ineficiente desde el punto de vista energético porque tiene una certificación energética con la letra E, F o G. Más del 50% del parque edificado tiene más de 40 años y es, por tanto, anterior a cualquier normativa de aislamiento energético, ¿no? Como consecuencia de todo esto, lo que sucede, el resultado es que los edificios demandan un 130% de la energía que realmente necesitan. Y eso, a efectos a nivel país, a nivel sistémico, pues origina un inconveniente, un perjuicio que no debería producirse, ¿no? Por tanto, el parque edificado es un elemento contaminante con altísimo consumo energético que tiene que formar parte de cualquier política de transición energética, ¿no? En este sentido, a mí me gustaría quizás, Beatriz, que nos contaras tú cuál es el efecto que un parque edificado ineficiente, que por tanto consume mucha más energía de la que realmente necesita, tiene en el sistema energético en su conjunto. Pues mira, la verdad es que es curioso porque, bueno, ya sabéis, yo llevo 4 meses en Red Eléctrica, los mismos de la pandemia, y quizá la pregunta que más veces me han hecho desde que estoy en esta responsabilidad es, ¿nos puedes explicar el proceso por el que cuando le das a la llave de la luz se enciende y no falla? Y claro, eso tiene una explicación complicada desde el punto de vista de la física. Yo soy jurista y por tanto la física para mí es casi un arcano, pero es muy fácil de explicar para que lo entienda todo el mundo. El sistema eléctrico se basa en el equilibrio, es decir, tiene que generar la misma energía que se consume al milisegundo. Cada segundo, cada milisegundo, se tiene que estar generando en todos los sistemas de generación del país y en todos los territorios la misma energía que se está consumiendo. ¿Y cómo se equilibra esta balanza? Es una operación que se realiza
evidentemente con muchos medios tecnológicos, pero también se realiza con medios personales, lo realiza la red eléctrica a través del centro de control eléctrico, ¿no? Por tanto, es muy importante que en cada momento se pueda predecir cuál es la generación que se va a producir en relación con la demanda que se espera. Y cuando haya una desviación entre esa generación y esa demanda, pues el operador del sistema tiene que equilibrarlo y tiene que moderar la generación cuando es excesiva, o bien tiene que compensar la demanda cuando esta es mayor que la generación, para mantenerlo en perfecto equilibrio. Esto evidentemente es muy complicado y esta complicación se acentúa cuando hay momentos excepcionales como los que hemos vivido. Para que podáis haceros una idea, ya cuando empezó el estado de alarma, la caída de la demanda eléctrica en las primeras semanas fue entre el 8 y el 10%, pero en la época de hibernación, en abril, en las 2 semanas que estuvo parada prácticamente toda la economía, la caída fue del 20%. Ahora nos estamos recuperando a lo largo del mes de mayo y junio, estamos en abril el menos del 20%, en mayo llegó hasta el 14% y ahora estamos ya casi un 7% menos. Pero esta menor demanda quiere decir que sigue siendo necesario equilibrar el sistema a cada momento. Por tanto, aquí el equilibrio del sector residencial es delicado porque lo que más influye en el sector eléctrico no son los pequeños consumidores, sino los grandes consumidores. Los grandes consumidores son fundamentalmente las grandes compañías industriales, ¿no? Entonces, esto se ha notado también en el precio y si vemos la factura de la luz, pues es cierto que la factura de la luz de los consumidores al precio público de referencia, su factura ha bajado un 17%, pero para que el precio de mercado que se paga por megavatio hora, estamos, por ejemplo, en abril fue un 65% más barato que el mes anterior y todavía estamos en unas cifras un 35% más barato el megavatio hora que lo que ocurría en el año anterior, ¿no? El mismo mes del año anterior. Por tanto, a los efectos de sistema eléctrico, la eficiencia energética es un reto, porque quiere decir que hay que conseguir que se consuma menos energía, pero mientras se equilibra su forma de generación. Y esto nos va a llevar inmediatamente al siguiente paso de discusión, y es que la eficiencia energética no es lo mismo que la integración de energías renovables, pero en cualquiera de los dos casos estamos hablando de, por un lado, el no consumo de energía, que evidentemente es más demanda y menos generación, y por otro lado estamos hablando de una generación que es la renovable, que no es predecible. Tú no puedes decirle a la energía eólica o a la fotovoltaica que pare o que produzca más cuando se necesita, porque evidentemente la naturaleza pues tiene sus propias normas. Pero sí que es necesario que ese sistema se mantenga de forma equilibrada en todo caso, ¿no? Y por eso es necesario que para poder llegar a los objetivos de descarbonización, a los objetivos que podemos hablar luego de la ley de cambio climático y la integración de renovables, como pretende la Unión Europea, que en 2050 seamos el primer continente neutro en carbono, es imprescindible que esa integración de energías eléctricas de energías renovables, se haga de forma absolutamente eficiente y equilibrada. Eso requiere tecnología y requiere nuevos actores. Y probablemente hablaremos después de cómo podemos conseguir que esas energías renovables que no se generan de forma voluntaria y que hay que integrar en un sistema que siempre tiene que estar estable, qué tecnologías se están desarrollando para conseguir que el sistema se equilibre, bien de almacenamiento, o bien de baterías, o bien de bombeo, o por supuesto a través de la energía hidráulica, que es la que sí que se puede, la energía renovable más inmediata en cuanto a la exigencia de generación. En fin, todo esto, así dicho un poco rápidamente, viene a demostrarnos que para que el parque residencial realmente pueda tener una contribución que sea llamativa, eficiente y significativa en el sector eléctrico, falta mucho por hacer desde el punto de vista de la implantación de energías renovables en los edificios residenciales. Y en esto, desde luego, la incorporación de energías renovables tiene que ir necesariamente ligado a la mayor eficiencia energética y, por tanto, a la descarbonización. Entonces, la pregunta para Fernando y el comentario sería, en todo este planteamiento, ¿qué hacemos con el parque edificado para que se incorpore al proceso de descarbonización? Muy bien, bueno, pues yo diría que hasta ahora la verdad que poco o muy poco se ha hecho. Y la razón, pues yo creo que no es otra que dentro de lo que es el concepto de transición energética, en términos generales se ha dedicado mucha atención a las energías renovables, materia a la cual pues, un país como España es líder a nivel mundial. Pero poco se ha hecho en términos de eficiencia energética. Eficiencia energética es siempre la coletilla, ¿no? Energías renovables y eficiencia energética, ¿no?
Nosotros creemos que la eficiencia energética, pues siguiendo un poco el moto de la Unión Europea, Energy Efficiency First, es algo que debería tener su propio lugar. Por las razones que he comentado, por su presencia en el mix de consumo energético tan relevante, por su carácter altísimamente contaminante y porque en realidad tiene un efecto muy interesante a nivel de sistema. Cuando reduces la eficiencia energética, pues un poco como comentabas, pues hay centrales de generación que se pueden eliminar del sistema porque son más contaminantes, son más costosas, y las inversiones que hacemos en redes pues probablemente también puedan reducirse, así como importaciones energéticas de países que dependan del exterior para su suministro energético, ¿no? Por tanto, la eficiencia energética es fundamental. ¿Qué se está haciendo en materia de eficiencia energética en la edificación? Bueno, la Unión Europea en sus compromisos cara al 2030 estableció la obligación de renovar en torno al 3% del parque edificado cada año. La Administración está haciendo sus esfuerzos por llegar a esos niveles del 3%, pero en términos generales, tanto España como el resto de los países europeos está claramente por debajo de esas tasas de renovación. Se estima que en España podamos estar en el torno del 0,5%. Por lo tanto, deberíamos estar ya renovando 6 veces más de lo que hacemos. Y cada año que perdemos, cada año que dejamos de estar a ese nivel del 3%, es renovación pendiente que queda para años futuros, ¿no? Por tanto, poco. Yo te diría que poco. Hay instrumentos, hay programas, muchos de ellos con fondos europeos, que, bueno, pues permiten que se vayan haciendo actuaciones por goteo. Hay municipios que utilizan sus propios sistemas fiscales, sus propios incentivos, como puede ser el property tax, el IBI, para incentivar el que se hagan actuaciones de este tipo. Otra vez, muchas de ellas muy orientados a las renovables, muy orientados al autoconsumo y con mucha menos presencia de la eficiencia energética, ¿no? Aquí, bueno, pues hay países europeos que sí que están un poco por delante, como puede ser pues, Reino Unido o Holanda. Holanda, por ejemplo, ha establecido ya límite a la calificación energética que pueden tener los edificios comerciales. En Holanda, más allá del 2023, un edificio de oficinas que no tenga una certificación, una calificación energética C, no podrá alquilar sus espacios. Hay países, Estados Unidos, por ejemplo, que ha puesto en marcha pues, sistemas de colaboración público-privada que han conseguido dinamizar de forma muy importante el sector de la eficiencia energética. Incluso han conseguido crear mercados de capitales como consecuencia de estas colaboraciones público-privadas, ¿no? Yo creo que hay también una tendencia importante que están trayendo de alguna forma al mercado los grandes propietarios de inmuebles que pretenden poner sus edificios en unos niveles ya no solo de eficiencia energética, pero de confort, de usabilidad alto. Y pues los famosos certificados LEED o BREEAM, que tienen como parte de sus criterios también el componente de renovación energética, yo creo que están también favoreciendo el que se hagan este tipo de actuaciones. Pero, bueno, lo que creemos es que prácticamente todo está por venir. Ahora esto se ha convertido, como decíamos, en un sector de enorme interés. En concreto, la eficiencia energética en el mundo edificado es una magnífica palanca para crear empleo. Estamos hablando de proyectos que requieren de arquitectos, de ingenieros, de consultores energéticos, pero también de albañiles, de instaladores. Estamos hablando de la conjunción entre el mundo de la edificación y el mundo de la ingeniería. Se consigue eficiencia energética mejorando la eficiencia de una caldera de calor o de un equipo de refrigeración, pero se consigue eficiencia energética de la buena, además, haciendo una actuación sobre el envolvente del edificio para que consuma menos energía, ¿no? Entonces, todo eso, bueno, pues es algo que yo creo que está por venir, y el atractivo de ser gran generador de empleo además
muy poco deslocalizable porque se genera allá donde se hace la actuación, es una de las grandes palancas bueno, pues que hay que intentar aprovechar, ¿no? El sector un poco lo que cuenta es que por cada millón de euros invertido se generan 18 empleos fijos. Esto es algo que los países europeos en esta situación de reactivación económica no pueden no aprovechar, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí en España tenemos la estrategia de rehabilitación a largo plazo, que es el gran instrumento del Ministerio de Transición, del Ministerio de Fomento, para establecer un poco la línea, la guía de qué es lo que hay que hacer. Está el proyecto de ley de cambio climático y el PNIEC en el Ministerio de Transición Ecológica, pero me gustaría ahora pasarte la palabra, Beatriz, y tú que has estado en el lado de la administración muchos años, pues me gustaría que nos contaras qué tipo de instrumentos se pueden poner en marcha, qué desarrollos reglamentarios, qué puede hacer verdaderamente la administración para convertir la eficiencia energética en algo tan sexy como hasta ahora han sido las renovables, ¿no? Pues mira, la verdad es que cuando te escuchaba me recordabas a mí porque yo empecé ya en 2008, sí, fíjate, te voy a decir, en 2009 hicimos el Plan Estatal de Vivienda, que es una de las herramientas que tiene el Estado, que es un programa cuatrienal de inversión estatal en políticas públicas de vivienda. Pues en 2009-2012 ese plan ya incorporó la palabra rehabilitación por primera vez y en ese plan ya se dispusieron bastantes programas para rehabilitación en diferentes ámbitos. Rehabilitación, lo que entendemos por una reforma interior de las viviendas, que en principio todo el mundo puede entender que es para mejorar un poco el confort, pero también había una línea de llamada Renove para la eficiencia energética y la accesibilidad, que pasaba por lo que tú estás diciendo, o sea, dotar a la propia estructura de la vivienda de elementos de protección que le permitieran de forma más eficiente de la propia energía que generaban, es decir, ventanas, envolventes y ese tipo de cosas, ¿no? Y después había una cuestión muy importante y que el sector inmobiliario de momento no ha recogido de forma masiva, que es la renovación y la regeneración urbana, es decir, conseguir que se pudiera pues masivamente mejorar pues el balance energético de una determinada ciudad, mejorando un barrio entero o bien en su caso demoliendo y haciendo los nuevos. Pero eso evidentemente es más sencillo, porque los parámetros del Código Técnico de Edificación a partir de 2007 ya fijan unos estándares de eficiencia energética para los nuevos edificios, lo que tú decías del baremo A, B, C y D, que los nuevos edificios hace que sea más o menos óptimo, pero es verdad que tenemos un parque muy anticuado y que no se ha intervenido de forma adecuada. Es verdad que el PNIE, que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, Fernando, tú lo dices bien, uno de sus primeros principios es la eficiencia energética primero. Eso es lo primero de todo, reducir el consumo energético y la emisión de gases de efecto invernadero. Y eso no solamente pasa por poner paneles solares, que eso es lo que se entendió mal, y se hicieron realmente inversiones muy bien intencionadas, pero probablemente poco eficientes. La inversión en el ámbito de la eficiencia energética en el parque edificado requiere medidas presupuestarias, fiscales y normativas. Presupuestarias, evidentemente, son imposible que se llegue con el presupuesto público a la rehabilitación en los niveles que estás diciendo. O sea, que se rehabiliten 1,5 millones de viviendas cada año en España. Tenemos, como tú decías, la inversión europea de las más bajas en rehabilitación, pero evidentemente eso no es posible solamente con presupuesto público y, por tanto, es imprescindible que a las medidas presupuestarias se les sumen medidas fiscales, medidas de incentivo fiscal, tanto para las empresas como para las comunidades de propietarios y también para los propios vecinos, y, por supuesto, medidas de carácter legislativo y de carácter normativo. El plan estatal es uno, pero el plan estatal al final interviene desde el punto de vista público, pero también, evidentemente, nos faltaría hacer referencia a la normativa del suelo, a la ley del suelo y rehabilitación urbana, que es una buena herramienta poco desarrollada. Creo que nos hace falta, Fernando, un buen diseño de programas de gestión de intervención directa en el parque edificado, sobre todo residencial, donde se pueda hacer un acompañamiento desde el punto de vista multidisciplinar, tanto de arquitectos, ingenieros, representantes públicos, financieros y seguimiento social, para que en cada edificio haya siempre personas que, si tienen mayor dificultad para acceder a las ayudas o para acceder a la financiación, puedan decidirse a hacer esas rehabilitaciones. Y luego tenemos una normativa muy reciente que creo que tenemos que aprovechar. Tenemos la Ley de Cambio Climático aprobada en mayo, con unos objetivos de eficiencia energética muy importantes y que afectan e impactan de lleno en el sector residencial, porque sin el sector residencial no se puede hacer. Tenemos el Real Decreto 2320 de 23 de junio, que también incorpora y anticipa muchas de las medidas que la Ley de Cambio Climático anunciaba en materia de renovación de los medios de tanto energías renovables como también de cómo mejorar la eficiencia energética, y tenemos también nuevas regulaciones en cuanto a
a qué figuras nos faltan regular para que todo este sistema pueda ser equilibrado. En el ámbito de la aportación del sector inmobiliario a la red de energía eléctrica, porque estamos hablando de eficiencia energética y descarbonización y estamos hablando de electrificación. Tenemos que tener un 100% de energías renovables en 2050 y eso significa que el 70% de la energía que se produce tiene que ser eléctrica. Por tanto, los consumidores finales, las viviendas y los edificios tendrán que ser generadores y de hecho lo tienen que ser a través de políticas de autoconsumo, de la generación distribuida. Si estamos hablando de que una central nuclear produce 1000 megavatios, estamos hablando de generación distribuida de hasta 5 o menos megavatios y por tanto eso es un reto importantísimo para las nuevas figuras como los agregadores del consumo eléctrico que se han puesto en la ley de cambio climático y también para cómo hacemos que toda esa energía que se produce a pequeño nivel se pueda incorporar a la red de forma estable. Y por tanto hay un camino enorme que recorrer. Y no quiero dejar de citar otra cosa que impacta directamente al consumidor, que es el parque móvil eléctrico. También los edificios y también el sector residencial puede contribuir a mejorar el parque móvil eléctrico incorporando unos sistemas de recarga que necesariamente van a impactar en el sistema y van a impactar en la red. Entonces, la contribución del inmobiliario desde el punto de vista residencial, sobre todo del consumidor y del ciudadano, al final va a ser imprescindible incorporarlos a todo el proceso para que no pensemos que es una cosa de grandes empresas, sino que es una cosa de cada uno de nosotros incorporarnos al proceso. Y desde luego, desde el punto de vista, como decimos, todo esto hace falta dinero privado, porque el público no lo puede hacer y desde luego, si estando tú aquí, te tengo que preguntar cómo hacemos para financiar todo esto. Muy bien, muy bien. Nosotros nuestro leitmotiv en realidad es este, ¿no? Nosotros nacemos como Greenworld Partners, como una empresa que lo que pretende es traer el capital privado hacia este sector, ¿no? La idea detrás de todo esto es un poco lo que comentaba al inicio, ¿no? Para nosotros el parque edificado es como una enorme cantera, es una enorme mina de un valor que es lo que nosotros llamamos capital ecológico, ¿no? Lo que pretendemos es poder cosechar ese capital ecológico y que ese capital ecológico sea el que hace de alguna forma que da sentido a la financiación, ¿no? Nosotros un poco lo que vemos es que el tipo de actuaciones que hay que realizar en parque edificado son actuaciones que tienen que incorporar envolvente, tienen que llegar al aislamiento de las viviendas y este tipo de inversiones son inversiones que requieren de largo plazo, porque tienen unos plazos de retorno mayores. Por lo tanto, para hacer proyectos de renovación integral que incorporen envolvente, tenemos que irnos al largo plazo, ¿no? Y el largo plazo, bueno, el capital más representativo a largo plazo pues es el de los fondos de pensiones, el de las compañías aseguradoras, que es un tipo de capital que está disponible para estas actuaciones, que desde hace años lleva ya derivando parte de sus inversiones tradicionalmente en renta fija hacia lo que se llama inversión alternativa y que está preparada para entrar en inversiones, en activos de estas características. Pero hay que darle fiabilidad. Estamos hablando de un dinero que se sentaría en financiaciones, en soluciones financieras que acompañaran estos planes de barrio o estas actuaciones sobre edificios que se sentasen sobre esa inversión durante 20 años, ¿no? Entonces, el modelo operativo que hace esto posible, pues es un modelo que integra la fiabilidad en su esencia, ¿no? Hay que ser capaces de hacer lo que se conoce como el de-risking técnico de este tipo de proyectos. Ya comentaba antes que son proyectos complejos en el que hay muchas competencias formando parte del mismo proyecto. Y por tanto son proyectos que tienen que tener un cierto nivel de homologación. Están muy dispersos, muy distribuidos. Tú antes hablabas del sector difuso. Esto es verdad, es una actividad en la que, bueno, pues se puede estar hablando de 12.000 euros de inversión por vivienda para llegar a esos niveles y dar una solución a 17 millones de viviendas, de primeras viviendas que hay en este país, que puedan requerir una actuación, pues imagina la cantidad de operaciones que hay que hacer. Por lo tanto, hay que ser capaces de elevar el nivel, digamos, de rigor de estos proyectos, haciendo el de-risking técnico, estandarizando el proceso de análisis de los riesgos y hay que ser capaces también
de evaluar muy bien los riesgos financieros. Nosotros aquí un poco lo que vemos es que la actuación es una actuación que comporta riesgo en su ejecución, pero una vez se ha hecho una renovación energética de un edificio, ese edificio empieza a entregar ahorros energéticos. Ahorros energéticos que se pueden agrupar junto con ahorros energéticos de otros edificios. Se pueden hacer un paquete de 20 comunidades de viviendas, 2 hospitales y 10 edificios de oficinas y crear un activo sostenible que tenga colocación en el mercado vía una titulización. Bueno, este es un esquema que está funcionando muy bien en aquellos países que verdaderamente han buscado la solución financiera intentando incorporar el capital de largo plazo, y es el que nosotros creemos que permitirá que el 80% de los 40.000 millones de euros que el PNIEC dice hay que invertir en parque edificado en los 10 próximos años verdaderamente provenga del capital privado. ¿Hay el capital privado que pide a la administración? Bueno, pues lo que pide es que pase pues, de compromisos a obligaciones, por lo tanto, que los edificios empiecen a tener unos estándares de eficiencia con un determinado calendario, como el caso que comentaba antes de Holanda, que dé seguridad al capital de largo plazo, no subvencionando directamente las actuaciones, porque el capital existe. El capital está, pero a lo mejor garantizando con fondos de garantía el que este capital de largo plazo pueda tener la rentabilidad riesgo que merece. Y también, ¿por qué no?, poniendo en marcha planes de actuación que no necesariamente comporten actuaciones económicas, pero que tenga a la administración detrás y de alguna forma de seguridad a ese capital de largo plazo. Yo creo que hay una enorme oportunidad de abordar modelos de colaboración público-privada que ya están funcionando en otros países y traerlos a España pues para que verdaderamente esto se dinamice. Y aquí te cojo un poco la palabra, al ser operaciones pequeñas en su dimensión, y es fundamental el tamaño, es fundamental la escala. Por la vía urbanística hay también una palanca de actuación enorme a través de planes de intervención global, de áreas de regeneración urbana, que permitan que las operaciones pues no tengan tanto coste de análisis, de due diligence y de adquisición. Por lo tanto, una de las líneas a seguir, sin lugar a dudas, es la colaboración público-privada a nivel local, que los propios municipios puedan poner en marcha planes conjuntamente con la parte privada para hacer actuaciones de barrio. Y ahí convertir a los edificios en lo que tienen que ser en un futuro energético, ¿no?, en elementos integrantes de esa generación energética distribuida, que puedan, pues, además de ser eficientes, una vez ya son eficientes, vender al sistema pues servicios de flexibilidad, servicios de capacidad. Ahí tenemos un futuro muy interesante cuando, además de renovables, la capacidad de almacenamiento energético pues sea algo con lo que se pueda operar a nivel doméstico residencial, ¿no? Muy bien, pues esto es un tema que yo creo que abre un nuevo diálogo, ¿no? Yo creo que no tenemos mucho tiempo, pero sí me gustaría aprovechar para tener tu visión, ¿no? Como responsable última, como presidenta de Red Eléctrica, ¿cómo ves ese futuro, ¿no?, en el que el parque edificado forma una parte esencial de la gestión del sistema? Pues mira, ¿quién me va a decir a mí que después de estar hablando de estos temas que tú acabas de hablar, de las dificultades para financiar estas operaciones en 2008 desde el Ministerio, iba a terminar viéndolo en 2020 desde Red Eléctrica? Red Eléctrica es una herramienta que es evidentemente un instrumento al servicio de todos los procesos de electrificación y de transición energética, y que está preparado, pero evidentemente es un reto para Red Eléctrica todo lo que es eficiencia energética. Cuando baje la demanda tendremos que equilibrar el sistema con la generación, y esto es un reto para todos. Tened en cuenta que si no funciona el sistema eléctrico no funciona nada, ni los hospitales, que en esta pandemia se ha visto, ni tampoco las casas, ni evidentemente ninguna de las industrias. Así que yo creo que si después de 12 años por fin hemos conseguido que estemos las dos partes implicadas y los demás también de acuerdo, pues creo que tenemos un futuro por lo menos prometedor. Y yo creo que tenemos que dejar que Cristina intervenga para hacer alguna pregunta.
Sí, muchas gracias Beatriz, muchas gracias Fernando. Tenemos unas cuantas preguntas y que no quería agotar todo el tiempo que tenemos. Creo que está siendo increíblemente interesante y prueba de ello son las preguntas. Os voy a hacer 3 preguntas que he escogido y una de ellas es que habéis tocado un poco todos estos temas, pero abundan un poco más. Dicen que usando energías renovables limpias para el consumo de las ciudades, ¿qué seguridad tendríamos de abastecimiento en el caso de que hubiera insuficiencia en la producción de energías limpias eólicas o solar? Es decir, ¿qué garantías hay? Pues mira, las garantías son absolutas, por eso, como decía, la función de red eléctrica es precisamente asegurar que, independientemente de que las energías que se produzcan sean renovables o sean de otra naturaleza, aunque como sabemos se acaban de cerrar varias centrales de carbón y hay un programa de cierre de energías nucleares y evidentemente tenemos que ser capaces de integrar las renovables con plena seguridad. Eso requiere un avance tecnológico en materia de almacenamiento, en el desarrollo de otros sistemas tanto de bombeo como baterías y también en la interconexión de sistemas energéticos distintos como el Power to Gas basada en la energía del hidrógeno. Por tanto, lo que hay por delante es un inmenso camino tanto para la innovación tecnológica como para la industria y para todos los actores económicos y industriales y energéticos. Y yo creo que tanto el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima como la Ley de Cambio Climático y el Pacto Verde Europeo son el marco que necesitamos para hacerlo y desde luego no podemos permitirnos en este caso fallar. En cualquier caso, el sistema eléctrico siempre tiene que estar equilibrado y para eso hay profesionales y tecnología que lo hacen posible. Por eso tenemos en España tan pocos apagones y tan pocos minutos por supuesto, no solamente depende de la red eléctrica, también de los distribuidores, que quiero reivindicar su papel en todo el equilibrio del sistema. No, y además tenemos muchos estudiantes estudiantes y audiencia que es de muchos sitios. Hemos visto por ahí gente que se ha conectado desde Líbano, de México y que tienen realidades quizás en este sentido como muy diversas, ¿no? Y que pueden dar fe de que diferentes según el lugar. Otra pregunta que os quiero hacer a los dos es que teniendo en cuenta la nueva forma de trabajo en la que nos hemos tenido o que nos hemos adaptado, ¿no? El teletrabajo, que estamos ahora, yo creo que estamos todos en nuestras casas en este momento. ¿Qué acciones creéis que se podrían adoptar para adaptar esa energía que ahora se traslada del parque de oficinas al parque residencial? ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿Cómo se podría hacer esto? Fernando, esta es tuya. Bueno, no sé si he entendido bien la pregunta, pero yo creo que pone mayor protagonismo todavía en el sector residencial. Es decir, si antes ya el sector residencial, quizás por su obsolescencia, debía proceder a la renovación energética, pues yo creo que más ahora, porque las viviendas tienen que ser capaces de, procurar suficiente confort, tener una buena calidad del aire y que no sean un saco sin fondo, ¿no? Para los presupuestos domésticos. Por lo tanto, que se pueda encender la calefacción y se pueda encender el aire acondicionado cuando se necesite, ¿no? Yo creo que lo que hace es poner mayor protagonismo todavía en el sector de la vivienda, que es precisamente el más difícil de abordar cara a una descarbonización absoluta, porque el sector terciario, en todas sus modalidades, pues al final lo que tiene son normalmente propietarios más profesionalizados, que saben lo que es una cuenta de resultados y que saben lo que es la inversión. A nivel doméstico nosotros no sabemos lo que es la inversión. Todo lo que metemos en la casa para nosotros es gasto, ¿no? Entonces, yo te diría que estábamos mejor antes en términos de descarbonización que ahora, salvo que cambiemos la mentalidad y entendamos que tenemos que empezar a gastar o que dispongamos de los instrumentos y de compañías que permitan que no sea un gasto para el particular, ¿no? Ahí tenemos otra pregunta que es sobre temas de movilidad que habla de un poco de qué forma podríamos garantizar el abastecimiento de vehículos, maquinarias y consumos internos sin perder la eficiencia y sin dejar de reducir el consumo. ¿Algo que comentar a este respecto? Pues eso es una de las principales líneas de actuación, yo creo, que todos los operadores energéticos de este país ahora mismo. O sea, la movilidad eléctrica requiere una infraestructura que la sostenga, la de última milla directamente al consumidor de punto de recarga doméstico, pero también evidentemente requiere detrás una infraestructura mayor que sostenga el equilibrio del sistema para poder incorporarse y para poder hacer esa demanda. Yo creo que evidentemente la eficiencia energética
es importante desde el punto de vista de que podamos dedicar la producción de energía, sobre todo renovable, a otros sectores, pero es una cuestión también que implica a otros sectores, como por eso decíamos antes que esto todo el mundo está incumbido, y también es una cuestión que interpela directamente a las administraciones públicas. No hemos hablado de los ayuntamientos, pero dejadme que termine hablando de los ayuntamientos, que al final son la última administración más próxima al ciudadano, sin los cuales no se puede hacer absolutamente nada en materia de eficiencia energética. Nosotros, evidentemente, las grandes infraestructuras que son transterritoriales, pues requieren otro tipo de regulación, pero al final, a efectos de ciudadanía, el que utiliza el coche eléctrico o el que tiene que hacer una obra particulares a los que tenemos que llegar y a los que tenemos que dar suficientes incentivos y suficiente información para que puedan acceder de forma rápida a las ayudas y a los procedimientos para incorporarse a una eficiencia energética y a la energía renovable. Y es la responsabilidad de todos, como empresas que tenemos Fernando y yo, como otra responsabilidad que tuve en el ámbito político, y vosotros, Cristina, desde las instituciones educativas, formar a profesionales que tengan estas cuestiones ya incorporadas a su ADN. Y yo creo que desde luego en el IE, hasta donde yo he visto, la formación que se le da a los alumnos es concienciarlos en que van a un sistema económico muy distinto y basado en unos paradigmas muy diferentes de los que hemos vivido en generaciones anteriores. Sí, yo añadiría que ese sistema energético distribuido es infinitamente más democrático. Por lo tanto, el futuro es un futuro mucho más interesante para todos nosotros, pues nos da mucho más poder, mucha más participación en la propia gestión, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues tranquilidad, avancemos con la electrificación de la demanda, avancemos con el vehículo eléctrico, porque todo eso yo creo que nos va a dar muchísimo más poder cara a la gestión del sistema energético. Hay más preguntas, pero yo creo que vamos a ir ya cerrando y solamente quería, a modo de casi de colofón, que me dierais casi como un titular. ¿Qué podríamos decir que es algo a tener en cuenta en esta especie de post-COVID, tiempo post-COVID? ¿Con qué frase nos haríais en la que tuviéramos que pensar en este sentido? Una cada uno, Beatriz. Yo le voy a decir a Fernando que repita la que ha dicho al principio, sobre que el momento es ahora. Sí, era en inglés, pero básicamente esta es la oportunidad de nuestras vidas de poder abordar la descarbonización, trayendo además beneficios a nivel social a la ciudadanía, ¿no? Beatriz, ¿algo más que apuntar? ¿Algún titular que nos podamos llevar para estos días para pensarlo? Pues yo diría simplemente que la eficiencia energética también es cuestión de cada uno, que todo el mundo puede contribuir y que al final se conseguirá así entre todos. Pero insisto que el titular sería "el momento es ahora". Bueno, pues yo creo que con esa especie de doble frase que se complementa muy bien, ¿no? El tiempo es ahora y sobre todo todos tenemos responsabilidad o somos corresponsables en este tiempo que nos toca. Damos por finalizada esta sesión. Agradecer muchísimo a nuestros dialoguistas, a nuestros brillantes contertulios, podríamos decir, Beatriz Corredor y Fernando de Roda, orgullosa de que sean profesores de nuestra escuela y que continuemos este diálogo. Y gracias por vuestra participación, y a todos ustedes que han estado haciendo preguntas y escuchando, muchísimas gracias y seguimos la conversación. Muchas gracias. Muchas gracias.